El 27 de diciembre de 1972, mientras el mundo entero celebraba las fiestas, Roberto Clemente Walker estaba en un parque de béisbol en Aguadilla, Puerto Rico, enseñando a lanzar a niños descalzos que nunca habían visto un estadio profesional. 4 días después, estaba muerto. Lo que casi nadie sabe es que esa clínica en Aguadilla no fue un gesto espontáneo. Fue el último capítulo de una historia que empezó décadas antes, en los barrios más pobres de Carolina, Puerto Rico, cuando un niño flaco y silencioso decidió que si algún día llegaba a ser alguien, volvería por los que se quedaban atrás. Y cumplió esa promesa, cada año, cada temporada, cada vez que podía, hasta el último día de su vida. Pero hay algo que los grandes medios estadounidenses nunca contaron con suficiente fuerza: la magnitud real de lo que Roberto hacía por los niños y por qué lo hacía. Porque entender eso es entender quién era este hombre de verdad, no el pelotero, no el ícono, el ser humano. Quédate, porque esto va a cambiar la manera en que ves el béisbol, el legado y lo que significa dejar algo que valga la pena. ¿Ya estás suscrito al canal? Si esta historia te llega al alma y te va a llegar, dale al botón de suscripción ahora mismo. Y cuando termines de ver este video, déjame en los comentarios: ¿conocías esta faceta de Roberto Clemente? Porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. Antes de contarte sobre las clínicas, tienes que entender de dónde venía Roberto. Y eso importa, porque su generosidad no nació de la riqueza. Nació exactamente de lo contrario. Roberto Clemente Walker nació el 18 de agosto de 1934 en Carolina, Puerto Rico. Era el menor de 7 hijos de Melchor Clemente, capataz de una plantación de caña de azúcar, y de Luisa Walker. No había abundancia en esa casa. Había trabajo, dignidad y la certeza de que el esfuerzo honesto era lo único que nadie te podía quitar. De niño, Roberto no tenía guante de béisbol. Practicaba con una botella de café llena de arroz que hacía las veces de bola y lanzaba contra paredes de concreto durante horas. Sus vecinos lo recuerdan corriendo descalzo por las calles de polvo rojo de Carolina con una sonrisa enorme y los ojos puestos en algún lugar que nadie más podía ver todavía. A los 16 años ya jugaba en los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. A los 17, el manager Pedrín Zorilla lo presentó ante los scouts de las grandes ligas. Tenía un brazo que parecía un cañón y una velocidad en las bases que dejaba a los observadores boquiabiertos. En 1954, los Brooklyn Dodgers lo firmaron. Recibió un bono de firma de $10,000, una cifra que parecía una fortuna en Carolina, pero que pronto descubriría que era muy inferior a lo que pagaban por peloteros blancos con menos talento. Era el comienzo de una carrera extraordinaria, y también era el comienzo de una lucha que nunca terminó. Porque en los Estados Unidos de mediados del siglo XX, ser puertorriqueño y negro en las grandes ligas no era simplemente difícil. Era una guerra de desgaste silenciosa, cotidiana y cruel. Pero ninguna guerra lo dobló. Y lo que estaba a punto de descubrir en sus primeros años en Pittsburgh cambiaría para siempre su manera de ver el mundo y lo que quería hacer con su tiempo en él. Cuando Roberto llegó a Pittsburgh para jugar con los Piratas en la temporada de 1955, tenía 20 años y no hablaba inglés. La ciudad era fría, dura, industrial. Los aceros de Pensilvania no perdonaban, y la sociedad tampoco. En aquellos años, la segregación racial en los Estados Unidos era una realidad documentada y cotidiana, incluso para las estrellas del béisbol. Los relatos históricos indican que durante los entrenamientos de primavera en Florida y en algunos estados del sur, los jugadores afrolatinos como Clemente no podían hospedarse en los mismos hoteles que sus compañeros blancos. Mientras los peloteros de tez más clara dormían en hoteles confortables y cenaban en restaurantes elegantes, Roberto y otros jugadores latinos y negros eran enviados a casas particulares en los barrios negros de las ciudades, comiendo donde los recibían. Según registros y testimonios de compañeros de la época, esta separación no era solo una incomodidad logística, era un mensaje diario,
una humillación sistemática que recordaba a estos jugadores cuál era el lugar que la sociedad les asignaba, independientemente de lo que hicieran en el campo. Los medios deportivos de Pittsburgh, en sus primeras temporadas, consistentemente mal escribían su nombre como Bob Clemente, un anglicismo que él rechazó siempre con firmeza. «Mi nombre es Roberto Clemente», repetía con la paciencia de quien ha entendido que esta batalla se libra cada día. Mientras compañeros blancos con estadísticas inferiores recibían cobertura entusiasta y titulares generosos, Roberto veía cómo sus logros se miniaturizaban o directamente se ignoraban. En 1961, ganó su primer Guante de Oro. Su promedio de bateo ese año fue de .351. No fue invitado a un solo programa de televisión nacional importante. Y sin embargo, cada invierno, cuando la temporada de las grandes ligas terminaba y otros peloteros se iban de vacaciones o a contratos de publicidad, Roberto Clemente tomaba un avión de regreso a Puerto Rico, no para descansar, para trabajar, para hacer lo que más le importaba en el mundo, para volver a los niños. Espera, lo que hacía cada invierno en Puerto Rico es exactamente lo que los medios estadounidenses nunca consideraron noticia suficiente. Y es la parte más importante de esta historia. La historia de las clínicas de béisbol de Roberto Clemente no empezó con un plan maestro ni con el apoyo de una organización. Empezó, según los relatos de quienes lo conocieron, de la manera más sencilla posible. Roberto llegando a un parque de barrio, reuniendo a los niños que encontraba y enseñándoles a batear. Así, sin más. Desde finales de los años 50 y a lo largo de toda la década de los 60 y principios de los 70, Roberto organizó y participó en clínicas de béisbol gratuitas en comunidades de bajos recursos de Puerto Rico. No cobraba un centavo. Llevaba su propio equipo cuando era necesario. Se arrodillaba en el polvo junto a niños de 6, 7, 8 años y les mostraba cómo agarrar el bate, cómo colocar los pies, cómo leer el lanzamiento. Los testigos de esa época describen escenas que se quedaron grabadas en la memoria de generaciones. Roberto llegando a parques improvisados, a campos sin cortar, a terrenos baldíos donde los niños habían trazado un diamante de béisbol con lo que tenían. Sin equipos, sin pagos, sin cámaras, solo el jugador más importante del béisbol latinoamericano de su tiempo, en cuclillas, hablando con un niño que nunca había soñado que eso fuera posible. Para Roberto, según testimonio de quienes le eran más cercanos, esto no era filantropía, era devolución, era cumplir una deuda que él creía tener con los barrios que lo habían formado. El gobierno gasta millones en control de drogas en Puerto Rico, pero ataca el problema después de que ya está ahí, dijo en una entrevista documentada. ¿Por qué no lo atacan antes de que empiece? Ayudaría a lograr que los niños se interesaran en el deporte y tuvieran un lugar para aprender. Esa frase captura todo. Roberto Clemente no veía las clínicas de béisbol como un pasatiempo o como relaciones públicas. Las veía como prevención, como política social, como la primera línea de defensa contra la desesperanza que devora a los barrios pobres. Y mientras esto sucedía en los campos polvorientos de Carolina y San Juan, en Pittsburgh, las cosas se iban complicando de otra manera. A lo largo de la segunda mitad de los años 60, Roberto Clemente se convirtió en uno de los peloteros más dominantes del béisbol. En 1966 ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. Acumuló 12 guantes de oro consecutivos, una marca de defensa que pocos han igualado en toda la historia de las grandes ligas. Ganó 4 títulos de bateo. Fue elegido al Juego de las Estrellas 15 veces. Los números hablaban un idioma que no requería traducción. Promedio de bateo de por vida de 317. Más de 240 jonrones. Más de 1,300 carreras impulsadas. Un brazo desde el jardín derecho que los bateadores rivales describían como sobrehumano, capaz de reventar jugadas en el plato desde distancias que parecían imposibles. Y sin embargo, dentro y fuera del estadio, la batalla continuaba. Cuando los Piratas ganaron la Serie Mundial de 1960, el jugador más valioso del torneo fue el segunda base Dick Groat.
Muchos analistas de béisbol, entonces y ahora, consideran que Clemente mereció ese reconocimiento. Los relatos de la época señalan que la cobertura mediática simplemente no favorecía a los jugadores afrolatinos de la misma manera que a sus compañeros anglosajones. Roberto lo sabía y lo decía, con firmeza, con dignidad, sin pedir disculpas. «Soy ciudadano negro de Puerto Rico», declaró en entrevistas de la época. No como provocación, como declaración de hecho, como recordatorio de que lo que le pasaba a él no era accidental, era sistémico. Pero hay algo fascinante en la manera en que Roberto procesaba esa injusticia. No la dejaba que lo consumiera. La transformaba en combustible para las clínicas, para su sueño más grande, para el proyecto que llevaba años gestando en silencio y que, según sus propias palabras, era lo que más le importaba de todo lo que hacía fuera del béisbol. El proyecto se llamaba Ciudad Deportiva y era la visión más ambiciosa que Roberto Clemente jamás tuvo. La idea de la Ciudad Deportiva llevaba años madurando en la mente de Roberto cuando empezó a hablarla públicamente a principios de los años 70. No era un proyecto modesto, era una visión transformadora, casi utópica, que revelaba exactamente cómo pensaba este hombre sobre el deporte, la pobreza y el potencial humano. Quiero tener 3 campos de béisbol, una piscina, básquetbol, tenis, un lago donde padres e hijos puedan estar juntos, todo tipo de deportes recreativos, describió en sus propias palabras, según registros de la época. No es suficiente ir a un campamento de verano y tener 1 o 2 instructores por poco tiempo y luego ir a casa y olvidarlo todo. Vas a una ciudad deportiva y tienes personas como Mays, Mantle y Williams, y los niños nunca lo olvidarán. Pero la parte más reveladora de su visión era esta. Roberto no quería una instalación solo para los niños de Puerto Rico. Quería intercambiar niños con cada ciudad de los Estados Unidos. Quería que los hijos de familias pobres de San Juan compartieran espacio con niños de Pittsburgh, de Nueva York, de Chicago, que aprendieran juntos, que se vieran como iguales. Si yo fuera presidente de los Estados Unidos, dijo, según registros documentados, construiría una ciudad deportiva y recibiría niños de todas las condiciones de vida. Esa frase es enorme, porque Roberto Clemente no estaba hablando de béisbol, estaba hablando de una sociedad diferente. A principios de 1972 comenzó a trabajar activamente con las autoridades locales para concretar el proyecto. Los relatos señalan que supo que una base naval de la Marina de los Estados Unidos en San Juan sería entregada al gobierno de Puerto Rico y que esas instalaciones podían servir como base para su ciudad deportiva. Las gestiones avanzaron. Los terrenos le fueron cedidos formalmente apenas semanas antes de su muerte. Roberto Clemente nunca vio su ciudad deportiva terminada, pero siguió dando clínicas hasta el último día, porque mientras negociaba tierras y buscaba fondos, seguía apareciendo en parques de barrio con su guante y su paciencia infinita. Diciembre de 1972. La temporada de béisbol había terminado semanas atrás con una derrota de los Piratas ante los Rojos de Cincinnati en los playoffs que les impidió volver a la Serie Mundial. Roberto había alcanzado exactamente 3,000 hits en su carrera, el 30 de septiembre de 1972. Se convirtió en el 11º jugador en la historia del béisbol mayor en alcanzar esa cifra y el primer latinoamericano en lograrlo. Era un momento de grandeza, de reconocimiento. Podría haber descansado, podría haberse quedado en casa con Vera y sus 3 hijos, Roberto Jr., Luis y Enrique, disfrutando de lo que el año había significado. En cambio, en diciembre de ese año una tragedia sacudió a América Latina entera. El 23 de diciembre de 1972, un terremoto devastador destruyó Managua, Nicaragua. Los estimados oficiales hablan de más de 5,000 muertos y decenas de miles de personas sin hogar en cuestión de horas. Roberto Clemente había estado en Nicaragua apenas semanas antes, como manager del equipo de béisbol de Puerto Rico en la Serie Mundial Amateur. Allí se había encariñado con el pueblo nicaragüense.
Conocía sus calles, sus mercados, sus caras, y según el testimonio de su amigo cercano Osvaldo Gil, cuando el terremoto ocurrió, Roberto llamó inmediatamente a sus amigos nicaragüenses. Le dijeron que estaban en una desesperación total. No había comida, ropa ni medicina. Esas palabras golpearon a Clemente muy fuerte, relata Gil según registros documentados, y desde ese momento se prometió hacer lo que fuera, incluso lo imposible, para ayudar a sus amigos. Lo que hizo en los días siguientes fue exactamente eso, lo imposible. Se convirtió en el motor de un esfuerzo de colecta masiva en Puerto Rico. Fue de puerta en puerta en los barrios más ricos de San Juan pidiendo donaciones. Se negó a comer regularmente. Apenas dormía. No abrió los regalos de Navidad que había recibido. Gracias en gran parte a su esfuerzo personal, la campaña recaudó más de $150,000 y 26 toneladas de suministros. Y mientras todo esto ocurría, mientras coordinaba aviones y cajas de medicamentos y toneladas de ropa para Managua, Roberto Clemente seguía cumpliendo sus compromisos con las clínicas de béisbol en Puerto Rico. El 27 de diciembre de 1972, según el testimonio documentado de Yuyo Ruiz en su libro Las últimas horas de Roberto Clemente, Roberto fue al Parque de Béisbol Colón en Aguadilla para ofrecer lo que sería su última clínica técnica. 4 días antes de que el año terminara. 4 días antes de que su vida terminara. Ramiro Martínez, locutor deportivo local que estuvo presente ese día, describió la escena después. Era, en sus palabras, una oportunidad más para Clemente de complacer a los niños como ellos merecían. Para él, era mucho más importante dar que recibir, agradar que ser agradado. Piensa en eso. En 4 días, Roberto Clemente sería noticia mundial por su muerte trágica. En ese momento, el 27 de diciembre, lo único que ocupaba su mente era hacer bien la posición del codo al batear o cómo agarrar correctamente la costura de la pelota para lanzar una recta. Niños que no tenían nada, un hombre que lo tenía todo. Y sin embargo, él era el que corría hacia ellos. El 31 de diciembre de 1972, a las 9:23 de la noche, un avión de carga desvencijado y sobrecargado despegó del aeropuerto de San Juan en dirección a Managua. A bordo iban 4 personas más, suministros de ayuda humanitaria y Roberto Clemente Walker. El avión cayó al mar pocos minutos después del despegue. Su cuerpo nunca fue recuperado. Tenía 38 años. La razón por la que Roberto insistió en volar personalmente con los suministros, según los registros y el testimonio de quienes lo conocían íntimamente, era concreta y documentada. Los cargamentos anteriores habían sido desviados por oficiales corruptos del régimen de Somoza. Roberto creía que si él iba personalmente, nadie se atrevería a robar la ayuda destinada a los damnificados. Su presencia era el escudo de protección de los más vulnerables. Hasta en su muerte, los niños eran la razón. Willie Stargell, su compañero en los Piratas y una de las figuras más queridas del béisbol de esa era, lloró públicamente al conocer la noticia. El trabajo de Clemente con el esfuerzo de ayuda era típico. Roberto siempre estaba tratando de ayudar a alguien, dijo según registros de la época. Solo la manera en que perdió su vida, saliendo de casa el 31 de diciembre. Es el 1 de enero, uno de los días más sagrados en Puerto Rico, cuando las familias están juntas. Él de alguna manera rompió esa tradición porque sintió la necesidad de ir a Nicaragua a ayudar a esas familias que eran víctimas del terremoto. Como resultado, dio su vida. El presidente Richard Nixon, según documentos históricos, donó $1,000 al Fondo Memorial Roberto Clemente y declaró en duelo. Se sacrificó en una misión de misericordia. En enero de 1973, la Federación de Béisbol de las Grandes Ligas tomó una decisión sin precedentes. Eliminó el período de espera obligatorio de 5 años para ingresar al Salón de la Fama. Roberto Clemente fue consagrado ese mismo año, el 20 de agosto de 1973. El primer latinoamericano en recibir ese honor. Su esposa Vera tomó la promesa de Ciudad Deportiva y la convirtió en realidad. Los fondos que se habían recaudado para el rescate de Nicaragua fueron destinados, en parte,
a construir el pabellón pediátrico del Hospital Masaya. Para niños, siempre para niños. El complejo deportivo que Roberto soñó creció hasta abarcar más de 300 acres, con campos de béisbol, piscinas, canchas de fútbol y básquetbol, pista atlética y áreas recreativas. Se llamó, como él quería, Ciudad Deportiva Roberto Clemente, y cada año, desde 1973, la Major League Baseball entrega el premio Roberto Clemente al pelotero que mejor encarna el espíritu humanitario dentro y fuera del campo. No hay otro trofeo igual en el deporte profesional americano. ¿Y qué queda hoy de todo esto? La ciudad deportiva ha pasado por tiempos difíciles. El huracán María de 2017 la dañó severamente y las dificultades económicas de Puerto Rico han complicado su mantenimiento. Pero la Fundación Roberto Clemente, dirigida por sus hijos, sigue activa. Sigue organizando clínicas. Sigue llevando béisbol a comunidades de bajos recursos en Pittsburgh y en Puerto Rico. Luis Clemente, uno de sus hijos, habló de esto con una claridad que resume todo. Quiero que la gente vea a mi padre como una inspiración, como alguien que vino de un barrio que no era rico, pero que siempre llevó los valores primero: el respeto, el cuidado, tolerancia cero contra la injusticia. 50 años después de su muerte, la pregunta sigue siendo tan incómoda como poderosa. En un mundo donde el deporte se ha convertido en un negocio de miles de millones, en el que los atletas son marcas, en el que las clínicas gratuitas son material de redes sociales, pero raramente de acción real. ¿Cuántos Roberto Clementes hay? ¿Cuántos peloteros, futbolistas, basquetbolistas hoy vuelven cada invierno a sus barrios de origen? Sin cámaras, sin patrocinadores, sin esperar nada a cambio. El 27 de diciembre de 1972, Roberto Clemente Walker, el jugador más importante que Puerto Rico ha dado al béisbol, con 3,000 hits en su carrera, con 12 guantes de oro en el armario, con una serie mundial y un MVP en el palmarés, estaba arrodillado en el polvo de un parque en Aguadilla, enseñando a un niño a sostener el bate. Esa es la imagen que importa. Esa es la que hay que recordar. Si esta historia te movió por dentro, y estoy seguro de que lo hizo, dale al botón de suscripción ahora mismo para que no te pierdas las próximas historias de héroes que el béisbol nunca supo contar bien. Y déjame tu comentario aquí abajo. ¿Crees que el deporte de hoy todavía produce figuras como Roberto Clemente o ese tiempo ya pasó? Quiero leer lo que piensas, porque en este canal los comentarios son tan importantes como el video. Hasta la próxima historia.